Bueno, por otro lado, observamos desde el estudio que nosotros hacemos que las cofradías generan un código común. De entrada, para que tú entres en esas cofradías, generalmente tienes que perdonar algunas cosas, asumir como en cualquier grupo algún tabú, alguna cosa que no se dice. Eso es muy difícil para alguien de mi tipo de conducta. Así que me he dado la tarea de estudiarla y otro de los motivos por los que hablamos de cultura silvestre, o sea, que hacemos una propuesta, es porque en ese proceso hemos descubierto que hay una cultura que se define porque no pertenece a cofradías, no puede, es ampliamente franca, directa, difícil, ha ido haciendo de sus principales valores la expresión pública, directa, de lo que piensa, y ahora solo hay que dar el paso con la cultura silvestre a incluir lo que uno piensa de sí mismo, porque si no aquello se convierte simplemente en una ametralladora de la realidad sin capacidad de crecimiento, de lectura de sí mismo, de lectura propia. Y eso se convierte, sin lugar a dudas, degenera en diferentes formas de narcisismo y de perversiones del conocimiento, en la forma de percibir y asumir el conocimiento, que es donde se centra la cultura silvestre. O sea, si yo conozco al conocimiento, lo reconozco a él, no es que lo modifico, ni pretendo crearlo de una vez y estructurarlo de una vez, sino que lo reconozco. Entonces me doy cuenta de que yo puedo descubrir un nuevo valor e imponerlo como bueno. Es decir, que la gente lo tenga como bueno, como satisfactorio. ¿Cómo se impone eso como bueno sin ser de derecha y sin ser Stalin y sin ser nada de eso? Con talento e ingenio artístico. Ya para pintar no necesitas tener esa mano perfecta y extraordinaria, esa visión. Para hacer plástica necesitas tener una idea. Y esa idea debe ser buena para el común, debe ser comprensible, debe permitir interpretaciones de muy diversos puntos de vista, de la diversidad, no de una sola persona. Es decir, debe asumir el reto de incorporación a un código muy diverso. De ahí que todas las cofradías, incluidas las de la pequeña burguesía de izquierda, van siendo decadentes. Y para sobrevivir a la decadencia deben asumir, como dijimos antes, esa identidad del pueblo pobre, pero no son pobres. Es decir, necesitan utilizar al pueblo de escudo contra la burguesía que en cualquier momento va a quererles quitar sus mínimas prebendas, o sea, sus mínimas espacios de expresión y de ocio. Y para eso van a usar al pueblo. Eso es básicamente lo que hace la pequeña burguesía de izquierda. O sea, un acuerdo común de código en el cual el primer tabú es no hablar cómo sus modelos de vida le cuestan mucho a lo que ellos llaman pueblo y que en la cultura silvestre se llama gente. Y somos todas personas diversas que nos cuesta mucho o vivimos rechazando o queremos salirnos, encontrar otro espacio que no sea la cofradía en la que estoy porque esta me debe más de una, diciéndolo así en caso de algunas personas que participan en ella. En mi caso, pues yo soy libre de eso. Y me he dado, como he dicho, la tarea a observar ese sector y darme cuenta de que hay otra forma de cultura que es silvestre, o sea, no es que nos conocemos, ni pertenecemos a un gremio, ni nos conocemos desde hace tiempo, nos podemos encontrar en cualquier momento y participamos del mismo código, que es expresión directa, y buscándole la creatividad, que guste, buscando esa conexión con el público. Se puede decir que la cultura silvestre es heredera del devenir de la llamada contracultura de los años 60 y 70, que tuvo mucho que ver con la cultura pop. Entonces todo eso fue de alguna manera allanado en determinada forma a través de ese periplo que puede haber entre Ricky Martin, Cristina Aguilera y se puede escribir luego en Mariana, en esta otra morena que surge por ahí hace mucho más tiempo, Jennifer López, etcétera, que eran artistas con una gran carencia de discurso en principio, pero y se dividieron con aquellos supuestos underground, que también sirve como de otro mercado, pero también para una pequeña burguesía, para distraer gente. Pero toda la tarima se convirtió en parte de la trampa de la contracultura. Entonces sigue siéndolo. O sea, la música de tarima sigue siendo parte de la trampa de la contracultura, así como en general todas las tendencias que la izquierda
manifiesta. Esa contracultura tuvo como característica, recalco, que no había una dirigencia específica y eh, no, no era cómplice o relacionada o heredera asignada por la lucha de clase, al contrario. Había una alianza de clase de gente que entraba en conciencia de las mismas cosas, compartiendo los mismos ambientes, con un mismo código de mínimo respeto, sin esa joda que se incentivó mucho en la posmodernidad. O sea que digamos que la contracultura tenía ciertos niveles de comprensión de lo que era el cristianismo, de lo que es la base moral del cristianismo. Pero no venía del cristianismo, puesto que eran orgiásticos, defendían las posturas alternativas sexuales, etcétera, etcétera. O sea, no eran pero sí respetaban ciertos valores del cristianismo, de que porque yo voy a joder al otro, de que no me gusta la guerra. La posmodernidad pasa a reivindicar ese lado más belicista de ciertos contenidos de Nietzsche, Rimbaud, basado también en sobreinterpretación en la guerra, en tomas de Quincy, etcétera, etcétera. Y se convirtió en una trampa para llevarnos a lo más bajo de nosotros mismos, estimular lo más bajo de nosotros mismos, que no hace falta estimularlo, ya está, se puede reconocer y se puede vivir, pero no como paradigma, no como leitmotiv, que es lo que pasó en la posmodernidad. El goce se convirtió en un paradigma, en un leitmotiv, en una manera de vivir, y no es más que una parte de la vida. La manera de vivir es precisamente la inteligente, la que hace ingeniería, la que crea cosas, no la que va a proponer que te guíes por tu deseo. Esa fue la trampa de la posmodernidad.